Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado en boca de todos y con justa razón. Vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, ese universo fascinante que nos tiene pegados a la pantalla, y específicamente vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo eso, vamos a destapar la verdad detrás del título que les dejé, esa confesión, y ese mismo destino. Prepárense para un viaje lleno de detalles, rumores, verdades a medias y mucho, mucho drama, el drama que tanto amamos. Pero antes de que empecemos a desentrañar todo este embrollo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es completamente gratis. No se pierdan ningún vídeo porque cada semana les traigo noticias frescas, análisis y todos los chismes jugosos sobre sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por el apoyo, de verdad. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Dónde empezamos? Son la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, la serie que nos mantuvo en vilo cada semana con su romance, sus peleas, sus reencuentros y por supuesto, sus looks impresionantes. Y lo más interesante de todo, es que su química en la pantalla se traspasó a la vida real. Sí, amigos, fueron pareja. Pero ¿qué significa mismo destino en este contexto? ¿Qué confesión es la que estamos mencionando? Bueno, aquí es donde el misterio se pone interesante. Durante mucho tiempo y aún hoy, los fans especulan sobre el futuro de Hande y Kerem. ¿Volverán a estar juntos? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? Y ahí es donde entran en juego los rumores, las entrevistas, las publicaciones en redes sociales y, por supuesto, mi propia investigación. Lo primero que debemos recordar es que, después de su relación, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Y lo que quiero dejar bien claro es que al día de hoy, no han confirmado públicamente estar juntos de nuevo. Han seguido adelante con sus carreras, con sus vidas personales, y se han mantenido bastante discretos en cuanto a sus relaciones. Sin embargo, como suele suceder, la imaginación de los fans no tiene límites, y es aquí donde entran las confesiones de las que habla el título. A lo largo del tiempo se han filtrado ciertas declaraciones, ciertos mensajes, ciertas pistas, que han alimentado la esperanza de los fans. Muchas veces se trataba de declaraciones sutiles, de pequeños guiños en entrevistas, de fotos que los fans analizaban con lupa buscando alguna señal. Un ejemplo es cuando Hande en una entrevista habló sobre la importancia de la confianza en una relación, y los fans inmediatamente pensaron en Kerem. Otro caso fueron los comentarios en redes sociales, donde ambos se dedicaban me gusta y otros mensajes que generaron revuelo. Todo esto, amigos, es combustible para la especulación. Ahora bien, hablemos de ese mismo destino. ¿Qué significa? Bueno, en el contexto de las telenovelas turcas, el destino es un tema recurrente. Las historias a menudo juegan con la idea de que el amor está predestinado, que dos personas están unidas por un hilo invisible que las une para siempre. Y es precisamente esta idea la que los fans han aplicado a Hande y Kerem. Para ellos el mismo destino significa que, sin importar los obstáculos, sin importar las separaciones, están destinados a estar juntos. ¿Es esto cierto? Solo ellos lo saben. Pero lo que sí es cierto es que su historia juntos, tanto en la ficción como en la realidad, ha dejado una huella imborrable. La conexión que tenían en Love is in the Air era innegable, y eso es algo que los fans no olvidan. Verlos juntos, ya sea en eventos, en entrevistas o en redes sociales, siempre genera un gran interés y emoción. Y es que, no nos engañemos, todos soñamos con ese amor de cuento de hadas, ese amor que vence todos los obstáculos. *** Profundizando en el fenómeno Love is in the Air y su impacto ***. Para entender completamente el fervor que rodea a Hande y Kerem, es fundamental sumergirnos en el fenómeno global que fue Love is in the Air. La serie, que combinaba a la perfección romance, comedia y drama, conquistó audiencias de todo el mundo. La historia de Eda y Serkan, sus idas y venidas, sus malentendidos y finalmente su amor, resonó con millones de personas. La serie se convirtió en un fenómeno en redes sociales, con hashtags que dominaban las tendencias y fans de todas partes del mundo discutiendo cada episodio y esperando ansiosamente el siguiente. La química entre Hande y Kerem fue el corazón de este éxito.
Su habilidad para transmitir emociones a través de la pantalla, su complicidad y la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, fueron claves para que el público se enamorara de ellos. La serie no solo nos presentó una historia de amor, sino que también nos brindó una ventana a la cultura turca, mostrando paisajes impresionantes, costumbres locales y una perspectiva diferente sobre el amor y las relaciones. El impacto de Love is in the Air fue tal que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, y su popularidad creció exponencialmente. Los fans, al verlos juntos en la vida real, sintieron que la magia de la serie continuaba, alimentando la esperanza de que su amor traspasara la pantalla. La realidad superó a la ficción, o al menos, eso fue lo que muchos quisieron creer. *** El laberinto de los rumores y las especulaciones ***. Después de que la relación entre Hande y Kerem llegara a su fin, el interés en sus vidas personales no disminuyó. Al contrario, se intensificó. Cada movimiento, cada declaración, cada interacción en redes sociales se convirtió en un tema de debate y especulación. Los fans, ávidos de cualquier pista, comenzaron a analizar cada detalle, buscando señales de un posible reencuentro. Las redes sociales se convirtieron en el terreno de juego perfecto para los rumores. Fotografías editadas, mensajes encriptados, supuestas filtraciones de información, todo valía para alimentar la esperanza. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de teorías y conjeturas, algunas más descabelladas que otras. La búsqueda de la verdad se convirtió en una especie de juego, donde la imaginación de los fans no tenía límites. Es importante destacar que en este contexto, la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve borrosa. Los fans, impulsados por el deseo de ver a sus ídolos juntos, a menudo interpretan las situaciones de manera subjetiva, construyendo narrativas que se ajustan a sus expectativas. Los rumores se propagan rápidamente, alimentados por el entusiasmo y la pasión de los fans, y es fácil perderse en la vorágine de la especulación. El papel de los medios y la presión mediática ***. La fama conlleva una gran responsabilidad, y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática ha sido constante. Los paparazzi los persiguen, los medios de comunicación analizan cada uno de sus movimientos, y la opinión pública se convierte en un factor importante. Los actores, conscientes de esta presión, deben ser cuidadosos con sus declaraciones y sus acciones. Evitar hablar sobre su vida privada se convierte en una estrategia para proteger su intimidad y evitar alimentar los rumores. Sin embargo, esta postura a menudo es interpretada de manera ambigua, generando aún más especulaciones. Los medios de comunicación, por su parte, aprovechan el interés del público para generar contenido. Las noticias sobre Hande y Kerem se convierten en un imán para los clics y las visitas, lo que lleva a una constante cobertura de sus vidas. Los titulares sensacionalistas, las entrevistas con información selectiva y las noticias falsas son herramientas comunes para captar la atención del público. En este contexto, es crucial que los fans sean críticos y no se dejen llevar por la información no verificada. La búsqueda de la verdad debe ser una prioridad, y la desconfianza hacia las fuentes no confiables debe ser una actitud constante. ***. El significado del mismo destino, y la idealización del amor ***. El concepto del mismo destino es una idea romántica que ha existido durante siglos. La idea de que dos personas están destinadas a estar juntas, sin importar los obstáculos, es un tema recurrente en la literatura, el cine y las telenovelas. En el caso de Hande y Kerem, el mismo destino se convierte en una forma de expresar la creencia de que su amor es verdadero y duradero. Los fans, al idealizar su relación, quieren creer que su historia de amor no ha terminado, que el destino los reunirá tarde o temprano. Esta idealización del amor, aunque romántica, puede ser perjudicial. Las expectativas irreales pueden llevar a la decepción y a la frustración. Es importante recordar que la vida real no es una telenovela, y que las relaciones son complejas y requieren trabajo y compromiso. La idea del mismo destino puede ser un consuelo para aquellos que creen en el amor verdadero. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva realista y aceptar que el futuro es incierto. Analizando las confesiones y los indicios ***. Volviendo al tema de las confesiones, es importante aclarar que no ha habido ninguna declaración oficial de Hande o Kerem confirmando que están juntos de nuevo. Lo que sí ha habido son indicios, pequeños gestos y declaraciones ambiguas que han alimentado las especulaciones.
Las entrevistas son un terreno fértil para los rumores. Los entrevistadores a menudo hacen preguntas sobre la vida personal de los actores, y las respuestas, aunque sutiles, pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Un simple "no quiero hablar de eso" puede ser interpretado como una confirmación tácita, mientras que una respuesta evasiva puede ser vista como un intento de proteger su intimidad. Las redes sociales también son un factor importante. Los me gusta, los comentarios y las fotos que se publican en Instagram y otras plataformas sociales pueden ser analizados con lupa. Los fans, con su capacidad de observación, pueden encontrar señales ocultas en cada publicación. Sin embargo, es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad y que las interacciones online no necesariamente indican una relación. Es fundamental ser cautelosos con la información que se recibe y no sacar conclusiones precipitadas. Los rumores, por muy convincentes que sean, no son pruebas. *** El impacto en las carreras de Hande y Kerem ***. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin han continuado construyendo carreras exitosas después de Love is in the Air. Hande, con su talento y belleza, ha protagonizado otras series exitosas y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su imagen también ha sido utilizada por marcas de moda y belleza, consolidándola como una influencer de renombre. Kerem, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actor en diferentes proyectos, tanto en televisión como en cine. Ha participado en producciones internacionales y ha ampliado su base de fans. Su atractivo físico y su carisma lo han convertido en un ícono de la moda y un embajador de marcas importantes. La atención mediática que han recibido, tanto juntos como por separado, ha tenido un impacto en sus carreras. La fama puede ser beneficiosa, pero también puede ser una carga. Los actores deben aprender a lidiar con la presión y a mantener su privacidad. *** El futuro de Hande y Kerem, ¿qué podemos esperar? ***. El futuro de Hande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si sus caminos se cruzarán de nuevo en el terreno sentimental. Lo que sí es seguro es que su historia juntos ha dejado una huella imborrable. Los fans, con su pasión y su cariño, seguirán soñando con un reencuentro. La esperanza es el motor que impulsa la imaginación y alimenta los rumores. Sin embargo, es importante recordar que la vida es impredecible y que el amor puede tomar muchas formas. Lo más importante es respetar las decisiones de Hande y Kerem y apoyar sus carreras. Disfrutar de su trabajo, seguir sus proyectos y celebrar sus éxitos es la mejor manera de mostrarles nuestro cariño. En última instancia, la historia de Hande y Kerem es un reflejo de la complejidad del amor y de la fascinación que sentimos por las historias de cuento de hadas. La idea del mismo destino es romántica, pero también es importante mantener una perspectiva realista y aceptar que el futuro es incierto. *** Reflexiones finales y conclusión ***. En conclusión, el fenómeno Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su impacto en el mundo de las telenovelas turcas, es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse. La química en la pantalla, el éxito de Love is in the Air y la posterior relación en la vida real, crearon una conexión especial con los fans que perdura hasta hoy. Los rumores, las especulaciones y la idea del mismo destino, son solo una parte de la historia. Lo más importante es que Hande y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que han dejado una huella en la industria del entretenimiento. Su historia nos recuerda la importancia del amor, la esperanza y la persistencia. Así que, amigos, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyando sus proyectos y, sobre todo, respetando sus decisiones. El futuro es incierto, pero lo que sí es seguro es que su historia nos seguirá inspirando y emocionando. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, este viaje por el universo de Hande y Kerem. Hemos hablado de rumores, de confesiones, de destinos, y sobre todo, de amor, ese amor que tal vez aún está por escribirse, o tal vez ya está escrito en las estrellas. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem tienen un mismo destino? ¿Qué les gustaría que pasara? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es muy importante para mí.
Así juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y de las vidas de nuestros actores favoritos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.